Entonces, les propongo que retomemos el tema que ya habíamos iniciado. Se refiere a la responsabilidad social empresarial y la toma de decisiones. Era justamente esta competencia. Lisan, se lo escucha medio entrecortado de a ratos. Ya. A ver, por favor, algún otro retorno. Jimena, ¿cómo se está escuchando? Ahorita bien, Lisan, pero hace ratito un poco entrecortado, como dice la compañera. Perfecto, perfecto. Yadira, Yaduba. Sí, se lo escuchaba entrecortado, pero ahora está bien. Ya, me dicen, por favor, si hay algún problema de esos para que tratemos de reiniciar el internet o alguna opción. Les decía de que la competencia que tenemos que desarrollar en esta unidad es aplicar los conceptos de la RSE, ¿cierto? De la responsabilidad social empresarial en una empresa, para que posteriormente se pueda definir todo un plan, un verdadero plan que nos permita integrar esto en la estrategia global de la institución, para que no sean actividades aisladas que no tengan nada que ver con la institución misma. Además, este plan tiene que ser factible de ejecutar, ese es su elemento de la calidad, y sobre todo tiene que responder a algunas de las demandas que tiene la sociedad con respecto a la empresa, ¿no? Porque, como les dije anteriormente, las actividades empresariales podrían modificar, podrían interferir de alguna manera en el cotidiano vivir, ya sea en lo biofísico o en lo social. Entonces, lo que también habíamos visto era esta breve reseña histórica en el mundo. Que ha dejado su micrófono abierto. Yo no tengo. Un ratito voy a pedir listo. Ya. Ahora sí, ya cortó su micrófono también. Muchas gracias. Me he dado cuenta. Entonces habíamos hablado del MEDEF, que no representa a Europa, como pusieron en algún mapa mental, representa únicamente a lo que es Francia, ¿no? Los otros países de Europa han adoptado otras opciones, tienen otros caminos, han tomado otros caminos y están haciendo acciones distintas con respecto a la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Y como les decía, en esta partecita, ustedes si aprietan ahí, les va a llevar directamente a lo que es el YouTube, ¿ya? Entonces, veremos muy brevemente esto. Este video con respecto al MEDEF, que no tuvimos tiempo de verlo la vez pasada. Terminar una reunión con empresarios franceses interesados en invertir en el Perú, y muchos de ellos van a venir al Perú en septiembre cuando venga el presidente de Francia a raíz de la invitación que le hice ayer. Bueno, esta reunión es muy importante para nosotros, para las empresas francesas, que son en todos los sectores, pero principalmente en las ciudades sostenibles. Las empresas francesas tienen soluciones sostenibles para el desarrollo, para el ambiente. Entonces, vamos a acceder al partnership. Muchas gracias. Ha sido una reunión que nos llena de optimismo. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha motivado a las empresas francesas para que nos visiten y nos ha informado de que vamos a tener la visita del presidente Macron en el mes de septiembre, y va a venir acompañado de una importante visita de empresarios franceses,
y nosotros en la Cámara de Comercio de Lima vamos a apoyar, vamos a tratar que los empresarios puedan obtener todo lo que necesitan en nuestro país. Gobierno del Perú. Trabaja. Bien, entonces han podido ver ustedes al representante del MEDEF en una exposición que hizo en 2017 en el Perú. Sí, y ha explicado claramente que tiene sus objetivos, como verán ustedes, ¿no? De su país. Había hablado también de las características. Licen, se escuchó entrecortado, no lo pudimos entender nada. Americano. Aló, aló. ¿Qué me decía? ¿Que el video no se escuchó bien? El video sí se escuchó, luego del video lo que usted dijo, hasta no se llegó a entender, se escuchaba entrecortado. El video sí lo vimos bien. Ay, perfecto. Perfecto, tal vez es mi micrófono entonces. Que lo he movido, Sí, a veces se pierde la señal. Bueno, no se le escucha muy bien. Teníamos también la opción de cortar el video la otra vez. Tal vez con eso... Es un alto honor poder recibirlos en la casa de todas y todos los peruanos para hacerles entrega. Ahí se ha colado nomás ese video, no estaba previsto. Lo que sí hubiera querido... El gran logro que ha tenido el Instituto Brasileño ha sido el haber formulado, el haber propuesto muchos indicadores que permiten hacer un seguimiento a las empresas con respecto a lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces, ese es un gran logro y por eso es bastante conocida esta institución. Trataremos de ver un poquito lo que dice. He preferido ponerles este video que no está traducido en audio, solamente en subtítulos. Van a ver qué es mejor. As ferramentas de diagnóstico na direção da sustentabilidade são... Perdón, es el director general y presidente del Instituto Ethos del Brasil, el que está hablando. Muito importantes. Os indicadores Ethos é uma dessas ferramentas para poder você avançar. Bem, quando você estimula uma empresa a entrar nesse movimento de sustentabilidade e responsabilidade social empresarial, a primeira pergunta que vem, tudo bem, muito legal, é uma causa importante para nós contribuirmos e avançarmos para a nossa sociedade, é uma causa importante, uma oportunidade para a minha empresa, do ponto de vista de negócios e de posicionamento diante da sociedade. E como eu faço para avançar nisso? A ferramenta surgiu, os indicadores surgiu para responder essa questão. Fíjense entonces, ya hay una toma de conciencia, al menos en nivel del Brasil, en la que indican de que sí reconocen la importancia que tiene la RSE para llevar más arriba a la empresa, para responder a su sociedad. Y como les indiqué anteriormente, ¿cómo se hace esto? Yo sé que es importante, ¿cómo se hace? Y Ethos responde a esta pregunta a través de una propuesta de indicadores muy pertinentes que permiten evaluar si realmente la empresa que estamos analizando está en esta línea. Y así sucesivamente les había comentado el día de ayer. Acá también hay un video sobre la empresa de México, ¿no? sobre la CEMEFI de México, ¿no? Que inauguró como un centro filantrópico, es decir, que ayudaban porque eran bonitos. Pero ya en estas alturas ha cambiado y tiene un carácter muy más organizado, más institucional, para apoyar la responsabilidad social empresarial en las entidades
Asimismo, les comenté de que tanto en Argentina como en Chile, Perú, Guatemala y El Salvador existen centros, unidades, entidades agrupadoras que están fomentando este tema de la RSE, ¿no? Y esto es bien interesante. José Jaramillo, Correa Jaramillo, en el 2007 ya hablaba de algo bien importante y decía, lo que pasa es que la RSE no se da de manera automática ni global. Lo que pasa es de que esto ocurre poco a poco. Y él considera de que existen 5 fases, 1, 2, 3, 4, 3 fases incluyendo una inicial. Entonces dice, hay una fase inicial. Esta fase inicial se dio históricamente en el siglo XIX, ¿no? Es decir, ya. La fase inicial, entonces, ¿no? Que se da en los años 1800 adelante, ¿no? Y va hasta el mediado de 1950. Las empresas se ocupaban de resolver problemas sociales que se suscitaban, ¿no? Es decir, sin ninguna metodología, sin ninguna planificación, sin haber hecho las cosas orientadas hacia la solución de esto, sino se les presentaba un problema y lo resolvían. Esa era la fase inicial. No estaba organizado, no era muy eficiente, pero era algo importante que se tenía que rescatar. Pero ya, a mediados o después del siglo XX, es decir, en 1950 para adelante, las empresas aceptan ya de que sí, ocasionan cambios de los que les había comentado, ¿no? Y dice, tenemos que contribuir al bienestar de los seres vivientes que están en el lugar donde nosotros trabajamos. Otras palabras de sus principios empiezan a hacer acciones filantrópicas, pero quisiéramos por tomar apoyos con síndrome X o Y, y hacían acciones pero de manera completamente espontánea. Luego de la primera fase se pasa, por supuesto, a la segunda fase. Y aquí es donde ya se toma conciencia y se dice, no, si las acciones que se realizan, las acciones de este tipo que hemos podido ver en la fase inicial, en la primera fase, tienen una capacidad, una potencia muy interesante. El sector privado puede apoyar a resolver muchísimos problemas. Pero es bien importante que se reconozcan los daños y los riesgos que ellos mismos producen. Es decir, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que tengamos bien en claro de que las empresas no son inocentes con respecto a lo que es el entorno, es decir, producen algunas cosas. Entonces, cuando ellos son conciencia de parcial que perjudica que debería estar con mayúscula, pero como es plural, sigue además en minúscula, los estiman, participan en este rol y dicen, bueno, nosotros no podemos hacer una reglamentación muy detallada, pero podemos dar normas grandes que permitan proteger los pueblos y preservar los recursos naturales. Y en ese momento es donde nacen las acciones, ya se vuelven obligatorias, ¿no es cierto? Ya son obligatorias y son también se dan de manera paralela con la primera fase, ¿no? Se van dando cuenta de esta potencia, de esta capacidad que tenía el sector privado para resolver problemas, y además dicen sí, y no son tan inocuos, digamos, si se podría decir así, para lo que son los problemas que ocasionan. No es que estén completamente aparte, que vayan a hacer un favor, sino al contrario, ellos también producen, intervienen, ocasionan algunos problemas, y entonces deberían resarcirlos. Y para esto los estados van a proponer
normas proteger esos aspectos. La fase un poco más, unos 10 años más simplemente, se garantiza una búsqueda entre ambos, tanto el Estado como la sociedad. Tenemos que paliar lo que hemos ocasionado en aspectos sociales y otros también, ¿no? Y es algo muy interesante porque de estas conversaciones sale un acuerdo, una especie de convergencia entre las normas gubernamentales que se van proponiendo. Es decir, las empresas no se niegan, no se incomodan, no se molestan, porque han tomado conciencia de lo que les decía, ¿no? Y esta relación gobierno y sociedad también se hace mucho más fuerte porque ya las personas no es que van a solicitar un favor, una apoyo de parte de las empresas, no, van directamente al gobierno y le dicen, señores, nosotros como sociedad sentimos de que estamos siendo perjudicados en este y en este sentido por tal empresa. Entonces, ahí los milagros tan interesantes que les estoy comentando, les voy a comentar en este momento, ¿no? Thomas Watson y el gerente, Thomas Watson era el responsable, CIO de la IBM, ¿no? De la empresa esta que construía computadoras. Se junta con el señor Chase Manhattan Bank, con el señor David Rockefeller del Chase Manhattan Bank, y plantean por primera vez el concepto y dicen, esto se llama responsabilidad social empresarial, lo que estamos haciendo nosotros, lo que han intentado muchos hacer, y proponen pues que debería ser algo mucho más planificado, ¿no? Unos años después, en el 2000, Austin estaba hablando de que ha habido una evolución, y si analizamos esa evolución vamos a entender el concepto. Dice, y aquí yo les voy a leer solamente esta parte, o mejor todavía, le voy a pedir a nuestra colega María Eugenia. María Eugenia, ¿está conectada? No, se está escapando, María Eugenia. Entonces, Jimena Romero. Hola, Jimena. Sí, listen. ¿Cómo está? ¿Nos puede apoyar leyendo este párrafo que está entre comillas y en itálica? Así es. Hemos pasado de una filantropía tradicional, en la que se hacía un cheque para quien venía a pedir, a una relación en la cual las empresas y las organizaciones no gubernamentales empiezan a pensar en cómo pueden interactuar para generar un valor agregado y un impacto social en el país o la comunidad. Las empresas tienen que evolucionar en el concepto de responsabilidad social empresarial y migrar hacia nuevos tipos de relaciones que van mucho más allá de la pura filantropía y que más bien se centran en interacciones y alianzas entre diferentes sectores de la sociedad. Muchas gracias, Jimena. Fíjense, aquí hay un punto de inflexión bien importante, porque de la filantropía, del apoyito, del ser bonito y apoyar al que le venga a pedir y le da un chequecito y le dice, ya listo, conténtate con esto, teniendo en la conciencia el hecho de que sí están alterando en una medida mucho más grande que el chequecito que le está proponiendo, a una relación pues mucho más formal, ¿no? De decir, tanto empresas como el gobierno, como organizaciones no gubernamentales, digan, bueno, ¿cómo organizamos este resarcimiento de las empresas hacia la sociedad? Y las empresas felizmente toman muy en cuenta esto y lo toman en buen sentido y van a apoyar lo que es esta migración. De la filantropía a lo que es acciones mucho más concretas, planificadas y con la toma de conciencia por parte de las empresas mismas. Otra frase de Caravedo en el 2004 nos dice, ¿no? Citada también por Austin, dice en otro libro, porque Austin en el primero era el del 2000, aclara un aspecto importante y dice, lo que estuvo funcionando con relación a la acción de proyección social fue la caridad del empresario, pero no la acción de la empresa. O sea,
no se olviden, colegas, que se trataba solamente de una caridad, es decir, si el empresario quería lo hacía, ¿no? Si no, no tenía ninguna obligación. Pero esto, como les dije, va cambiando y nos da la posibilidad de tener acciones mucho más concretas. Esta breve reseña histórica que les he dado nos da una idea, ¿no? De que es necesario hablar de la globalización de los principios de la RSI, porque si hubieran quedado solamente en Europa, hubieran quedado en los lugares donde se analizaron, donde se empezaron a hablar de estos temas, no sería tan interesante. Y miren, por ejemplo, ¿por qué digo esto? Porque la Comunidad Europea construye, elabora lo que denominan ellos el Libro Verde. Y este está orientado a fomentar solamente el marco europeo para la responsabilidad social empresarial. En el libro se da una forma cada vez, se habla cada vez más de las empresas europeas que están cambiando sus estrategias hacia la responsabilidad social, ¿no? Debido a la presión de la sociedad. Es decir, tampoco es que las empresas lo han hecho de manera completamente voluntaria, digamos, o en cuanto se han dado cuenta, sino que ha habido necesidad de una presión por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, eso ha sido algo importante porque los aspectos medioambientales y económicos que se estaban alterando ya era algo que les permitía a estos personajes, a estos actores de la sociedad, a reclamar. Y dice, considera a la responsabilidad social empresarial como un reto de innovación para las empresas, porque lo que ocurre acá es de que no va a ser tan fácil decir, te doy este chequecito porque me lo has pedido. No. En primer lugar, para hacer una responsable acción de RSE, lo que se tiene que ver es cuál es el daño que estoy ocasionando, en qué medios, en qué ambientes, en qué tipo en qué sector estoy ocasionando, y bueno, a partir de eso, poder ver cómo es que se podría arreglar o contribuir a que no sea tan grande el problema. Algo bien importante del Libro Verde es que orienta siempre al concepto de lo que es el desarrollo de la riqueza ética de las naciones. Es decir, una empresa que esté consciente de que hace algún daño y que vaya a paliar este daño, es algo ético, ¿verdad? Es algo bien importante que va a contribuir mucho más que un apoyo caritativo. En el mismo sentido, ya en otro lugar, las Naciones Unidas publican lo que se llama el Pacto Mundial en el 2018, en el cual proponen 10 puntos sumamente importantes que deberían ir orientando lo que es la RSE. No les voy a dar los 10 puntos porque son grandes, pero les voy a decir que han agrupado los 4 ejes. En primer lugar, dice, señores de las empresas, si ustedes quieren analizar cuáles son los problemas que están haciendo, analicen lo que son los derechos de los seres humanos que habitan en el lugar donde ustedes trabajan. En segundo lugar, fíjense si se están alterando, si se están violando algunas de las normas laborales. No solamente normas escritas, sino también aquellas normas éticas, ¿no? Como decir, bueno, mi país dice que sí puedo retirar, votar a la gente el rato que me dé la gana, aunque no tenga un motivo, una causal justificada. Entonces, eso ya es violar las normas laborales de facto, es decir, que no están plasmadas, pero éticamente existen, ¿verdad? Y uno se da cuenta, ¿no? Es que no, como no está en el papel, no me interesa. También tienen que ver, señores de las empresas, si ustedes están perjudicando, están cambiando, están alterando el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque si ustedes están alterando el medio ambiente, ha de ser necesario mediar, hacer algo para que esto no sea tan grande, tan grave. Como dicen, mitigar los problemas que está haciendo. Otra cosa que tienen que ver, señores de las empresas, es de que no se olviden de que tiene que existir una constante lucha contra la corrupción.
Ustedes saben, colegas, que en Estados Unidos toman muy en cuenta esto y se dan casos en los cuales seguramente es muy difícil controlar todos los actos de corrupción, pero las empresas norteamericanas, estadounidenses, saben que si contribuyen a alguien en un acto de corrupción, van a ser punidos, van a ser castigados, ¿verdad? Entonces, si una empresa está haciendo acciones fuera de la ley, tiene que tomar en cuenta, retroceder y decir, ya no haré. Parte de mi responsabilidad social empresarial va a ser luchar contra la corrupción, apoyar al Estado a que luche contra la corrupción. Y eso lo toman muy en serio en algunos países, como han podido ustedes escuchar en las noticias, ¿no? Han detenido a una persona por haber hecho justamente ese tipo de acciones que contribuyen a lo que es la corrupción. Por otra parte está la que ya les hablé anteriormente, la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT, de la cual particularmente soy muy amigo, muy adepto, porque tienen propuestas sumamente interesantes. Son ellos los que han propuesto, por ejemplo, el trabajo decente, que en Bolivia tiene su versión nacional, que es el trabajo digno. Y es algo bien interesante porque no es un favoritismo exclusivo hacia los trabajadores, sino que pone en conciencia a ambos lados, ¿no? Tanto a los trabajadores como a las empresas, y dice, miren, señores de las empresas, propongan empleos dignos, que el empleo sea digno, que sea algo que le motive al trabajador. Y por otra parte van al trabajador y le dicen, mire, señor trabajador, usted ha tenido estos logros, tiene un trabajo decente y ahora tiene que poner todo de su parte gracias a su buen comportamiento, gracias a su buen rendimiento, pueda ser utilizado en y la OIT dice, bueno, es una acción voluntaria, ¿no? Con lo cual ya no estamos muy de acuerdo en estas épocas. En el 2005 sí, tal vez era completamente voluntario, ¿no? Pero ya en el 2010, como dice la OIT, es un poco raro encontrar, aquí están sus referencias, qué interesante. Se apretan ahí, se va a ir directamente a la revisión bibliográfica. Bien, disculpen el lapsus. También va a ser sistemática. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo. Es decir, no van a ser acciones parciales que se van a dar porque el gerente ha decidido, haremos un poquito de ver eso, a ver cómo nos va. No, tiene que ser algo sistemático, es decir, que se vaya haciendo en el transcurrir del tiempo, respondiendo a esos aspectos que solicitaba revisar las Naciones Unidas, por ejemplo, a través del Pacto Mundial, ¿no? Eso que les había dicho, 10 puntos que los agrupan en estos 4. Derechos humanos, normas laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción. Entonces, analizan estos aspectos, toman las medidas necesarias como para intervenir, favoreciendo alguno de estos temas y pues hacen algo sistemático. Está relacionada, por lo tanto, con sistemática con la SOSA, es decir, no pueden ser acciones extremadamente caras que están fuera del presupuesto de las entidades y que las pongan en riesgo de déficit, ¿no es cierto? De ninguna manera no conviene ni a la empresa y tampoco conviene a la sociedad y mucho menos a lo que es la acción misma, porque si es extremadamente cara, si sobrepasa los presupuestos que tiene la entidad, no se van a poder repetir y no va a ser sostenible. Y tiene que ser complementaria, pero no puede reemplazar el papel de las autoridades, ¿no? Es decir, las autoridades van a seguir fungiendo, ejerciendo sus roles, sus funciones, y la RSE tiene que ser complementaria, ¿ya? No podemos darnos el lujo de, digamos, aquí una partecita solamente de este video está recortado. Johnny Quesada, ¿qué tal?
¿Sí? Sí, ¿cómo se está escuchando? ¿Nos puede indicar? No, está peor que nosotros, ¿no? Le escucho suavito, no le escucho muy fuerte. Yo le escucho entrecortado, le dicen muy entrecortado. Sí, está entrecortado lo que está hablando. Excelente, qué bien que me digan. Colegas, vamos a tomar un segundito. Voy a reiniciar esta internet. Estoy casi seguro de que así va a funcionar un poquito mejor, va a mejorar, ¿ya? Por favor, no se vayan, quédense nomás donde están y vamos a reiniciar primero esto. Listo. ¿Aló, aló? ¿Aló? Se escucha, Ya. Gracias, sí, creo que está un poco mejor. Carla Urquizo, buenas noches. ¿Cómo está escuchando usted? Se escucha mejor, licenciado. Muchas gracias. Entonces seguiremos con nuestra labor. Bien, les comentaba de que esto es bien incómodo, pero bueno. Bien. Esto vamos a ver solo una partecita, por favor, de este video. La responsabilidad social es un término que tiene sus antecedentes históricos desde hace ya aproximadamente 100 años. En un principio, las empresas utilizaban este concepto con la intención de generar más utilidades. Sin embargo, a través del tiempo, el término fue fortaleciéndose hasta lo que conocemos hoy en día. A continuación, se presentarán los acontecimientos más importantes que han hecho de la responsabilidad social empresarial un aspecto muy importante en las organizaciones y que surge en primera instancia para apoyar a los trabajadores. Comenzamos.
Alrededor del año de 1919, en París, grandes empresas multinacionales de 9 países diferentes asistieron a una reunión realizada por la Organización Internacional del Trabajo, en la que expresaron su interés por temas sociales en los que podían participar las empresas. 10 años después, en México, surge la Coparmex, la cual tiene como objetivo representar a los trabajadores de diferentes rubros. Para 1953, Bowen, considerado como el padre de la responsabilidad social empresarial, en su libro Responsabilidades Sociales del Hombre de Negocios, menciona que las empresas debían tomar en cuenta a la sociedad en las decisiones que toman. Pasaron otros 10 años para que en México apareciera la Fundación Mexicana para el Desarrollo Social, creada por empresarios católicos que buscaban una solución al problema del campo mediante estrategias de promoción social que no fueran paternalistas ni asistenciales. Bien hecho. En 1971, un famoso académico estadounidense llamado Hayden señala que la social de las empresas es un compromiso inteligente y objetivo por el bienestar de la sociedad que reprime en el comportamiento individual y de la empresa toda actividad destructiva, aunque sea económicamente muy provechosa, y que los dirigen hacia contribuciones positivas para la mejora del hombre. O sea, que no sean gachos, que nos echen la mano. Ya para inicios de los 70 se fundó el Consejo Coordinador Empresarial, organismo que agrupó cámaras de comercio, de la industria, etcétera, y que buscó proporcionar directrices a las empresas para que asuman la responsabilidad social. En 1980 se le da aún más seriedad al asunto cuando la Asociación Nacional de Industriales y la Organización Internacional del Trabajo proponen un modelo de balance social, el cual se convierte entonces en un instrumento de gestión para planear, organizar, dirigir, registrar, controlar y evaluar, tanto cualitativa como cuantitativamente, la gestión social de una organización, contra los objetivos que previamente se debieron haber planeado. Al año siguiente se estableció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en ese mismo año se creó el Centro Mexicano para la Filantropía, en la actualidad una de las escasas organizaciones nacionales dedicadas a impulsar fuertemente la cultura de la filantropía, que incluso tienen entre sus principales representantes a personalidades como Rafa Márquez. 1999 fue un año muy importante, pues en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, la ONU propuso el Pacto Mundial, donde de forma voluntaria las empresas se comprometían a alinear sus estrategias y operaciones con 10 principios universalmente aceptados en 4 áreas diferentes: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Bien, como habrán podido ver, este video, a pesar del gran despropósito que tiene, que le meten una música tan fuerte, no tiene ninguna función eso, ¿no? Pero bueno, es un gusto. Aparte de eso, está dando elementos sumamente interesantes, ¿no? Son elementos que sí corresponden a lo que les he hablado, pero además se están complementando. Por favor, les pido a ustedes que vean la integralidad de ese video. Hemos visto una mitad. Les va a ser muy provechoso para esta unidad. Ahora, eso es todo con respecto a lo que es la RSE en el mundo, ¿ya? Han sido 10 slides que nos han permitido conocer un poco. Veremos ahora qué es lo que ocurre en Bolivia. En Bolivia, recién, a pesar de que el video mismo nos dice hace 100 años ya que se está hablando de lo que es la RSE, ¿verdad? Pero en Bolivia no hace más de 20 años. Yo diría que la discusión sigue, las definiciones todavía continúan, no existe un concepto concreto, ni mucho menos acciones bien enmarcadas, orientadas y con las características que se han señalado anteriormente en las empresas bolivianas, ¿no? Se han iniciado con muy buenos pasos, con muy buenas intenciones, ¿no? Al principio, como en el caso mundial, en los otros países, eran acciones voluntarias, ¿no? De beneficencia, solidaridad. Y los sectores que más apoyan son, pues, la salud, la educación, sobre todo de niños, niñas en estas épocas, todos esos aspectos, ¿no?
y las mujeres también están muy presentes, entonces, sobre todo, todas aquellos actores que están en situaciones de vulnerabilidad, pobreza extrema. Todo esto es muy importante, ¿no? Están apoyando la cultura, el deporte, se promueve el voluntariado, ahora que ya no existe mucha cooperación internacional externa, por las condiciones que tiene el país, por el crecimiento del Producto Interno Bruto que ha tenido. Entonces, algunas de las organizaciones no gubernamentales se están dirigiendo a las empresas para hacer un llamado y decirles, miren, yo sé que ustedes tienen un RSE, yo se lo puedo ejecutar muy bien. Entonces, se cambian los escenarios y hay necesidad de inventar nuevas, de ser muy creativo, muy innovador, ¿no? Entonces, ese hecho, así como ha nacido la responsabilidad social empresarial en Bolivia, ha hecho de que esto quede un poco como herencia. Y en la actualidad no vamos a poder negar de que muchas de las empresas que hacen RSE todavía están orientadas a lo que es el voluntariado, a apoyar temitas de deporte, de salud, de educación, pero no están entrando directamente a lo que sería esa constitución de una acción sistemática, ¿no? que pudiese permitir a resolver problemas de fondo. En el 2016, Villegas hablaba de que hacía mención a la Fundación Conrad, ¿no? Y decía que la RSE en Bolivia estaba caracterizada sobre todo por una confusión de los roles. La confunden con la filantropía, con las donaciones, con la caridad, con la recaudación de fondos y otros que solo contribuyen a confundir más todavía. Entonces, él también había percibido lo mismo, Villegas, ya en el 2016, ¿no? Esto se da porque hay un desconocimiento del tema por parte de beneficiarios y benefactores, es decir, los de las empresas consideran que lo están haciendo bien, lo hacen de muy buena voluntad, por lo tanto es completamente válido, es decir, es loable y reconocible. Otro tema importante que también nos señala este mismo Villegas es el hecho de que ya lo que les decía anteriormente, ¿no? De que muchas ONGs que estaban con la cooperación internacional y recibían importantísimos fondos monetarios para llevar a cabo sus acciones, se ven un poco coartadas de esto porque ya no hay ese mismo nivel de apoyo y acuden a lo que es la RSE. Miren, colegas, que hace unos cuantos años, en el 2015, Fundempresa, que ha estado en las noticias hace un tiempito, ¿no? Había registrado 272,000 empresas en Bolivia. De estas, la mayor parte, un 80%, eran pequeñas y medianas, las MIPES, ¿no es cierto? De esas es un poquito difícil esperar que hagan RSE, hay que ser conscientes, porque la mayoría son empresas que están iniciando, que se están sentando las bases para posteriormente poder hacer empresas grandes, ¿no? Medianas y grandes. Entonces, no es tan fácil. Pero quedan 50,000, aquí dice solo quedan 50,000, yo creo que 50,000 para un país como Bolivia es muy importante. Estas sí podrían considerar asumir esta responsabilidad clara, pero no es el caso. ¿Por qué? Por esa confusión que existe todavía en términos de que no, la RSE es un apoyito nomás, ¿sabes? Esa cantante quiere editar su disco, entonces ya veremos. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos haciendo? No, nada, pero está bonito, es decir, hay que hacerlo, ¿no? Eso. Entonces está nomás en un grado incipiente de evolución, eso es lo que considera Villegas, ¿no? Con respecto a los contextos mencionados en la cápita anterior, donde se hablaba de esas condiciones tan claras, de esas fases que había transcurrido, por las que había transcurrido esta RSE. Y finalmente indica que las exigencias para una RSE en las empresas bolivianas son aspectos que efectivamente no es fácil
llevarlas a cabo desde un punto de vista autónomo, es decir, evidentemente por parte de las empresas, pero se está dando en algunos casos condicionamientos para los préstamos. Por ejemplo, se les dice, ¿es usted una empresa socialmente responsable? No, dice, bueno, mire, haga algo para que sea sujeta de crédito. Eso es algo interesante. Y otro tema que se está dando, o si no, alíense con alguna entidad de que sí conozca este tema para que ustedes puedan, con el dinero que les vamos a prestar, hacer acciones de responsabilidad social, ¿no? Podríamos entonces ver que se orienten de esta manera algunas acciones mucho más concretas, dentro de las cuales el mismo autor Villegas sugiere de que hay que alejarse de lo que son los actos de beneficencia. Si quieren hacer una verdadera SR, no piensen ya en la beneficencia, en la filantropía, tampoco piensen que van a hacer publicidad solamente a través de lo que es la acción social, ¿no? Sino que vean algo esto como un factor competitivo. Una empresa que hace RSE con respecto a su competencia que no hace RE, bueno, pues está en mucho mejores condiciones. Y aquí dice, así le está pidiendo una dádiva a una persona, ¿no? Para ilustrar un poco esa idea de beneficencia, de caridad que se tenía. Integrar las acciones de la RSE en el sistema de gestión de manera sostenible. Entonces, estas recomendaciones se las doy y les digo de que no sean acciones completamente aisladas y esporádicas, sino al contrario, que se las pueda integrar en lo que es el sistema de gestión de la empresa, para hacerlo de manera sostenible. Y algo que no se toma muy en cuenta es de que hay que convertir el RSE al giro del negocio. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo agua purificada, agua filtrada, lo que dice Agua Santa, creo que es, o Villa Santa, es algo bien interesante. Ellos dicen, bueno, lo que yo estoy haciendo es de que el 5% de las ganancias de mi empresa van a estar destinados a la lucha contra el cáncer de mama. Algo bien positivo, un aspecto bien interesante. Entonces, ha convertido la RSE al giro del negocio. ¿Por qué digo esto? Porque la empresa está vendiendo supuestamente agua de buena calidad que va a ayudar a que dejemos, por decir, de consumir productos líquidos con gases y mezclado con azúcar, que es un veneno para la salud, y tinte más, un tinte negro que no hace bien, al contrario, está perjudicando. Entonces ellos convierten la RSE al giro del negocio. También es importante, colegas, poder generar información dirigida a los grupos de interés que se hayan priorizado. Si ustedes están apoyando un proyecto, tienen que visibilizar eso y tienen que informarles y decirles no solamente como publicidad, sino, señores, estamos haciendo estas acciones en coordinación, ya sea con el gobierno local, con el gobierno central, etcétera. Estamos apoyando lo que es las necesidades que ustedes tienen. Proporcionar información a los efectos positivos logrados, es decir, no hacer publicidad solamente, sino de decir, hemos hecho tal acción y lo que hemos logrado es esto. Posteriormente vamos a ver cómo algunos bancos, algunas otras entidades han contribuido y bueno, han publicado este tema para demostrar la efectividad de su inversión. No solamente para convencer a la gente, no solamente para decir, miren, estamos haciendo algo por ustedes porque somos muy buenos, sino también para decir, esta acción que hemos hecho ha sido realmente efectiva para la institución. Entonces vale la pena seguir invirtiendo en este tema. Cierto, hay dificultades para determinar lo que se hace en el campo de la RSE, ¿no? Tal vez esto es porque no se han definido todavía los objetivos. Tampoco se dice cuáles van a ser los logros esperados, qué quisiéramos alcanzar. Tener indicadores por el medio ambiente sería muy positivo. El Consejo Boliviano de la RSE, por ejemplo, ha realizado una línea de base muy interesante para decir de dónde estamos partiendo. Ya han encuestado a unas 50 empresas sobre todos estos aspectos que atingen a lo que es la sociedad, la responsabilidad social empresarial, ¿no? Y lo que ha obtenido o lo que ha logrado identificar ha sido de que existen etapas.
Hay una etapa básica, comprometida, innovadora, integrada y transformadora. Ya no estados históricos, ¿no? Sino de que las empresas en Bolivia, según el observatorio de la RSE en Bolivia, partiríamos de unas acciones básicas, así sean de filantropía, de apoyo, de caridad, no importa, pero si esas acciones empiezan a tomar credibilidad, se van a convertir en acciones comprometidas. Es decir, la gente me cree, la gente le está interesando lo que yo hago, por lo tanto voy a hacer algo más innovador, algo más innovador. ¿Y cómo voy a hacer algo más innovador? Cuando demuestre mi capacidad para ejecutar esas acciones de RSE. Esa sería la tercera etapa. Si a esa tercera etapa yo le doy la coherencia necesaria, es decir, incluyo dentro de lo que es el objetivo fundamental estratégico de una empresa, yo voy a lograr de que esas acciones básicas, comprometidas, innovativas, etcétera, se integren a lo que es la acción misma de la empresa. Y eso ya es muy positivo. Si logro el compromiso tanto de los inversores, los inversionistas, las autoridades mayores de las instituciones, si se trata de entidades públicas, de las MAES, etcétera, yo todo esto voy a poder convertirlo en algo transformador, de un punto de vista positivo. Se va a poder lograr lo que es ese objetivo que se estaba buscando a través de lo que es la responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Estas etapas las define Bazán ya en el 2008 y me parecen muy pertinentes. Ahora sí, estamos con un desafío muy importante y tenemos que aceptarlo. ¿Cómo se define entonces, después de todo lo histórico que hemos visto, las fases, los hitos históricos que se han mencionado, cómo podríamos definir? No es una definición simple ni directa la que se tiene que hacer, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta nomás muchos elementos. Y para poderla definir, ¿no? Y hay varias propuestas. La Unión Europea dice, por ejemplo, ¿qué es la RSE? Ya aquí de manera muy concreta, muy condensada, dicen que es una integración voluntaria por parte de las empresas. Siguen hablando de voluntariado. Bueno, en fin, hacia las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores. Bien cómodos, ¿no? Los de la Unión Europea dicen, sí, es voluntaria, así que se comenta, pero no se exige, ¿no? Mientras que la Fundación Conrad se basa ya en las visiones alemanas, inglesas y suizas, porque está presente en esos países, más que presente los fondos consigue de esos países, ¿no? Para realizar acciones muy positivas, como ustedes conocen. Dice que la RSE es realizar negocios y actividades económicas, pero basados en principios éticos y apegados al cumplimiento de la ley. Fíjense, el cumplimiento de la ley para realizar acciones no es nada nuevo, absolutamente nada. En Bolivia tenemos nuestro Código de Comercio, que es al cual nos tenemos que basar. Pero aquí incluye Conrad, la Fundación Conrad, un elemento bien importante, basado en principios éticos. Si yo soy ético y en mi empresa estoy ocasionando daños al medio ambiente, bueno, pues los voy a tomar en cuenta y voy a tratar de paliarlos. El Banco Mundial, ¿qué nos dice el Banco Mundial? Es la responsabilidad social empresarial, ya no nos dice el Banco Mundial que sea algo voluntario, sino que es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de la colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en pleno, con el objeto de mejorar la calidad de vida, como se dice en Bolivia, para vivir bien. Con las referencias de estas reflexiones, entonces, vamos a proponer una definición para Bolivia, ¿les parece? Viendo la fotografía de esta niñita que hizo Stroher por Climating. Huelga o paro por el clima. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Hizo una huelga, ¿no? Todos los viernes se iba y se sentaba de esta manera, reclamando para que se tenga un alto de parte de las empresas a lo que era el deterioro del medio ambiente, el deterioro del clima. ¿Sí? Pues ha salido hasta en medios muy importantes, ha sido invitada a foros mundiales, etc. Ha hecho una labor bien interesante a pesar de los 12 añitos que tenía en esa época.
hay quienes critican y dicen, ¿cómo esa chiquita no tiene nada que hacer? Ha entendido tal vez una parte de lo que está haciendo, pero los que tienen que hacer son los mayores, y si los mayores no hacen, ¿qué hacemos? Entonces, gracias, Greta, de todas formas. Bien, les propongo esta definición entonces. La RSE es una acción voluntaria. Ya, pues, ya que dicen otros, ponemos más voluntario, porque actualmente en Bolivia todavía se pueden zafar, ¿no es cierto? Pero con un control social. Esta parte sí me interesa, ¿no? Un control social, es decir, si no lo haces, no te pego, pero te observo, te miro. Y considero de que tu empresa no es tan comprometida con su sociedad como otras. Y si tienes competencia, voy a preferir comprarle a la competencia. Son acciones voluntarias que deben realizar las empresas como parte de su gestión empresarial. Es decir, no son acciones aisladas que deberían realizar para contentar a alguien, de ninguna manera, sino son parte de su gestión empresarial, para reponer aquellos daños o prever amenazas que pudieran ocasionar durante sus actividades económicas. Esa concreción me convence mucho, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder preservar las amenazas que hubieran ocasionado en sus actividades económicas. Y aquí hay un elemento bien importante. Considerando que dichas actividades pueden modificar el sistema social o el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, yo les sugiero que tomemos posición y esta sea nuestra definición para lo que es la RSE en Bolivia, tomando en cuenta de que todavía hay esa confusión. Sin embargo, no es motivo de criticar y de decir, la confusión, nadie hace bien las cosas. No, cualquier acción que estén haciendo, como decía Bazán, es importante. ¿Por qué? Porque es parte de la construcción de estas 5 etapas hasta llegar a una etapa 5 que es transformadora y que es lo máximo. Por lo tanto, lo básico que se hace, así sea caridad, así sea voluntariado, está muy bien. Les voy a dar ahora, como último elemento, algunos ejemplos concretos de la RSE en Bolivia que han sido registradas por el Observatorio de RSE en Bolivia. Sí, aquí tienen el sitio web, ¿ya? Si ustedes se acercan ahí, les va a salir el espacio. Si ponen clic y están conectados al internet, va a entrar. Yo siempre hablo de que si están conectados al internet, creo que todo el mundo está conectado al internet. Antes era muy complicado, era carísimo en primer lugar y nos conectábamos a través de llamadas telefónicas, ¿no? Pero ahora ya ha cambiado tanto. Tenemos fibra óptica que funciona a altísimas velocidades y en cuanto conecten a esa red marítima que han instalado de Turín, y la cosa va a cambiar mucho más todavía. Ahora sí, nos ponen estos ejemplos. Yo se los he dejado tal como están, colegas, porque me sirve desde un punto de vista pedagógico. Ejemplos concretos de la RSE en Bolivia registrados por la RSE en Bolivia. El Banco Sol donó a la alcaldía de Uyuni el libro de Walter Silva, Inspirando a un país, así se llama el libro, por medio de fotografías ilustradas, la primera participación de este corredor en el Rally Dakar. O sea, una acción súper, muy interesante. A mí que me encantan las carreras, lo que es el Dakar, en su conjunto, ando siguiendo esto desde 1988, cuando vi por primera vez partir la carrera desde París hasta Dakar, que es la capital del Senegal. Fue una emoción enorme, pero fíjense, colegas, el Banco Sol no tiene nada que ver con esto, ¿no? Ya ha hecho una acción bien interesante, pero será parte de la RSE. El Club Farmacorp anuncia una imagen renovada y premios sorpresas en beneficio de sus clientes. Este club cuenta con 650 socios, quienes realizan cerca de 2.000 canjes por mes. Lo que está tratando de hacer aquí es fidelizar a sus clientes. Tampoco lo veo como una gran acción de RSE. El Banco Ganadero proporciona educación financiera a sus clientes por medio de cómodos. Por medios cómodos, ya que hacen uso de plataformas virtuales para su difusión. ¿Será RSE, colegas, o será una forma de ampliar la cantidad de clientes atendidos en un banco? Bueno, pues como decía Villegas, hay nomás una confusión. Pro Bolivia apoya un centro de producción
de 370 artesanos cochabambinos en la apertura de un centro de producción de hilo artesanal. Bueno, ahí no tengo nada que decir porque efectivamente está saliendo de sus actividades para fomentar la apertura de un centro de producción de hilo artesanal, lo cual va a beneficiar a sus clientes, dicho entre paréntesis, porque no es una entidad con fines de lucro. Viva lanza su club denominado Fidepuntos, que sirve para acumular puntos por consumo que luego pueden ser canjeados. Ay, colega, es que no puede ser una RSM, ¿eh? Ya nos hemos disparado muy lejos. Es una simple publicidad, muy buena, muy positiva, se agradece a Viva, etc. Pero sus Fidepuntos sirven para fidelizar a la gente. El FIE ofrece financiamiento para estudios superiores que permite iniciar o concluir estudios técnicos universitarios en condiciones muy favorables. O sea, muy buena acción. Pero aquí lo que está haciendo es vender, ¿no? Está haciendo desde ningún punto de vista alguna. Dicen, lo escucho entrecortado. Toda su opinión respecto a FIE no la hemos entendido. Ya, perfecto. ¿Cómo estamos? He cortado video. ¿Aló? Sí, ahora está bien. ¿Podría, por favor, volver a repetir lo de FIE, su punto de vista? FIE ofrece financiamiento para estudios superiores que permiten iniciar o concluir estudios técnicos o sesiones laborales. ¿Qué está haciendo acá? Está vendiendo está muy lejos de lo que sería una área, está contribuyendo a resarcir el sonido ocasional. La boliviana Cia Cruz entregó 40.000 mapas de Uni durante los días de la competencia Rally Dakar. Gracias, felicidades. Realmente los mapas bolivianas. Bueno, pues si ellos consideran que eso... Listen, igual lo escuchamos entrecortado. Ahora sí que no puedo hacer absolutamente nada. Vamos a ver el video. Les pido un favor. ¿Dónde está presente? No, perdón. Su internet es pésimo. Vamos a ver si es de acá o es de ustedes. Porque aquí estoy viendo con 12. Doctor, ¿cómo está? José Lara, doctor. Buenas. Doctor, igual yo le escucho. ¿Cómo está? Le escucho mal, doctor, también. Creo que su internet está fallando, doctor. ¿Se lo puedes revisar, por favor? Sí, ya hemos hecho vamos a ver, ¿está? Sí. Nos daremos unos segunditos. Voy a volver a reiniciar mi internet de 20 megabytes y él me da 1. Es una barbaridad. Un momentito, unos 2 minutos, por favor. Siga, colegas. Doctor. Siga, adelante. Le esperamos. Mil disculpas, señores estudiantes, por un momentito. Listo, gracias. Ya. Listo. Estamos con una señal un poco mejor. ¿Aló? Doctor, ¿cómo está? Buenas, le escucho bien ahora sí, mucho mejor, doctor. Perfecto. Ojalá pues no nos jueguen malas ahora pasadas. Sí, se le escucha muy bien, doctor. Sí, se le estaba entrecortando cuando estaba ahí hablando, doctor. Ya está mucho mejor, doctor. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Muy gentil. Bien. Entonces, está compartida la pantalla, también se ve, ¿no, colegas? Sí, todo bien. Ya, perfecto. Les comentaba de que dentro de los ejemplos que pone el Observatorio de la RSE en Bolivia, habla de lo que es Tigo, y dice, Tigo lanza un paquete que incluye 3 servicios juntos. Realmente esto está completamente alejado de lo que sería una RSE, no tiene prácticamente nada que ver.
Les decía que estos ejemplos son los peores, pero los he guardado porque además la fuente es el observatorio de la RSE. Pero, ¿qué es lo que ocurre actualmente? Nos muestran... Buenas noches, Daniel. Sí, quería hacerle una consulta. En La Paz, por ejemplo, vi algunas áreas de vegetales, por así decirlo, áreas verdes que habían hecho algunos bancos como Visa, BNB, y quería ver si eso es algo, bueno, considero que es un mínimo, ¿no?, de RSE, pero quería saber su opinión respecto a este tipo de proyectos. Qué bien, gracias por su intervención, Daniel. Es bien importante su participación, la de todos ustedes. Mire, la pregunta que hace es bien interesante. Yo podría decir, está bien, está mal desde mi punto de vista, sin embargo, eso no es correcto. Lo que es correcto es decir, el banco tiene un plan de RSE integrado a su función, a su estrategia principal. Listo. Si me dicen que sí, entonces yo tengo que revisar esto y ver si existe dentro de los planes que tienen la preparación de espacios verdes para la sociedad. Si es que eso está incluido y justificado por ciertas razones, la acción que han realizado es correcta, es perfecta y se le tiene que agradecer. Pero si lo han hecho simplemente por publicidad, para poner un panel ahí, banco X o banco Y, no es bueno. ¿Vean? Entonces, para dar respuesta a eso es muy importante conocer si es que la empresa, en primer lugar, tiene su plan de RSE. Segundo, ver si la acción que han realizado está acorde a lo que habían planificado. Y tercero, qué está resarciendo, qué está beneficiando, qué está mejorando, qué está reponiendo de lo que el banco hubiera perjudicado. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de analizar de que si se trata de una RSE verdadera o no. ¿Está bien, Daniel? Sí, licenciado, gracias. No, pues con todo gusto. Licenciado, disculpe. Adelante, colega. Si bien el ejemplo de Daniel es muy parecido al mío, tendría que ver mucho la responsabilidad social con aquellas transnacionales como Monsanto, por ejemplo, que tiene varias denuncias de que utiliza productos o insumos transgénicos y eso ocasiona daño a las personas, al medio ambiente, pero como es una transnacional no pueden ganarle, tiene un montón de juicios y demás, pero no pueden hacer nada. Igual pasó con Johnson & Johnson. ¿Eso sí sería una responsabilidad social? Qué bien, colega. Me parece muy bien, muchas gracias, Melanie. En realidad, lo que hace Monsanto sensiblemente, aparte de hacer muy buenas cosas como dar empleo a muchísima gente, es una irresponsabilidad social empresarial, porque van a ver las declaraciones de Monsanto, jamás aceptan de que estén haciendo daño alguno a la sociedad, al medio ambiente y a la salud de la gente. Nunca han aceptado eso y tienen gente que trabaja en el tema mostrando de que no existe ningún trabajo científico que esté probando que, por ejemplo, el glifosato es malo para la salud. Y como nosotros tenemos memoria tan frágil, ya nos hemos olvidado de ese jardinero norteamericano que ha sido contaminado durante años y ha adquirido, si se puede decir así, un cáncer mortal en la garganta. Eso ya no constituye como una prueba porque nos olvidamos de todo. Entonces ellos están muy preocupados por mostrar de que no existe ningún estudio de que pruebe eso. Por lo tanto, Melanie, no hacen absolutamente nada para paliar, porque si empezarían a paliar esos problemas que ocasionan ellos, estarían reconociendo que su producto es malo. Entonces ahí hay un juego de intereses faltos completamente de ética,
que, bueno, pues como usted dice, es una transnacional, ¿quién le va a hacer un juicio? Entonces, muy buena pregunta y muy actual. Se habla muchísimo de ese tipo de empresas que no es la única. Incluso se han dado los problemas que puede ocasionar el Facebook a ciertas personas que tienen una sensibilidad más particular que otras, ¿no? Hay algunos que se mueven por tener un like, como decimos, un me gusta, que el hecho de que no les den los pone en mala situación, entonces se ponen tristes, antes se decía se deprime, ahora se dice se estresa, hay que modernizarse siempre, ¿no? Entonces caen en una depresión que es injustificada, pero otra vez una transnacional que no va a hacer absolutamente nada porque no debe considerar que es un problema, cuando podría ser un programa de formación indicando, miren, esto es prácticamente un juego, el hecho de tener un like no les va a beneficiar a nada en su vida, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias Melanie, muy buena pregunta. Buenas noches, Lick. ¿Cómo está Adelaida? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta, veo, ¿no?, que hay un observatorio sobre este tema. Yo trabajo en Droguería Inti. Ellos tienen un gran proyecto, ¿no?, con lo que es Valórate, que va en contra de lo que es la violencia contra la mujer. Ya va desde el año 2014, haciendo no solamente con el personal, sino se hacen capacitaciones, defensa personal en diferentes áreas, ámbitos. Muy aparte, ¿no?, de participar, como dice del ejemplo de nuestro compañero Daniel, de lo que son las áreas verdes con la alcaldía, muy aparte el tema del reciclado, todo lo que es material biodegradable, incluso las bolsas que regalan en farmacias, ¿no?, donde entregan medicamentos y demás, todas las bolsas que Inti entrega con producto son biodegradables, ¿no? Yo veo que no está dentro de los ejemplos que usted lo daba y me preguntaba el por qué, ¿no? Siendo una empresa grande nacional, que invierte bastante en lo que es en este tema en particular, aparte de muchos otros inversiones que hace respecto a la responsabilidad social empresarial, pero de entre los más fuertes son esos, ¿no? Y veo que no hay ninguno de los ejemplos. Correcto, qué bien. Felicidades a Inti por hacer tantas acciones durante tanto tiempo, ¿no? Debe ser una de las primeras empresas. Seguro que está dentro de lo que son los ejemplos del observatorio, pero yo solamente he tomado 7 u 8, creo, ¿no? No he tomado todos, he tomado los que más me llamaban la atención, es decir, aquellos con los que yo les podía comentar y decirles, esto, por ejemplo, no es RSE, es cualquier otra cosa, pero no RSE. Entonces, esa es la única razón, colega, de que, como les digo una vez más, les repito, seguramente está ahí. Lo que sí es muy recomendable ver de que si esas acciones que está haciendo están involucradas, es decir, están incluidas dentro de lo que es el objetivo, dentro de lo que son los valores de la empresa. Si es que ha tomado en cuenta eso y ha dicho, bueno, yo voy a hacer esta acción para paliar algún posible riesgo que yo podría ocasionar con mi producto o con mi actividad productiva. Entonces, ese es un segundo paso. Otra vez más les digo, nada de lo que se hace está mal hecho, desperdiciable o no se debería tomar en cuenta. No. Al contrario, Bazán dice, partamos de lo básico hasta lo integrado, pasando por todos esos puntos, ¿no? Como les decía, no, pues a usted, Adelaida, y gracias por señalarnos lo que hace Inti en ese campo. Nuevamente, felicidades, es tan importante y van a ver que el hecho de tener ese tipo de acciones con la sociedad no solamente permite cumplir con una norma, sino que les da un sitial importante, porque la gente va a decir, no, Inti es una entidad responsable. En estas épocas eso se toma muy en cuenta. Antes no importaba. ¿Saben? En contraposición a lo que les acabo de decir, el IPSE, por encargo del JICA, ha realizado un estudio sumamente interesante que ustedes no pueden dejar de verlo. Ahí están las referencias.
Si ustedes apretan ahí, se va a ir y entran al internet y se sacan este estudio, se lo bajan. Es más, está en la plataforma, bájenselo y vean. Esos son ejemplos sumamente interesantes. Han visitado 80 empresas de servicios productivos y han podido ver de manera muy concreta qué es lo que están haciendo. Otros ejemplos muy interesantes han sido publicados por La Época de Bolivia, ¿no? Ahí también está el link, entren y vean, les invito a ver. Bien, eso es todo, colegas. Miren, acá dice, la RSE se expresará entonces por lo que son las reflexiones sobre el alcance y el impacto de la RSE en la empresa. Es importante tomar en cuenta estos elementos para que sea algo sólido, para que sea algo que realmente tiene pies y cabeza y que va a ser perdurable en el tiempo. Una vez que has revisado el alcance y el impacto de la RSE en la empresa, hay que elaborar una estrategia integrativa de la RSE en la estrategia global de la empresa. Incluir dentro de las acciones fundamentales de la empresa las actividades de RSE. Después habrán que desarrollar programas y acciones correspondientes. Y finalmente medir, comunicar resultados, etc. Pero no partiré de esto, ¿no es cierto? No empezaré haciendo programitas por aquí y por allá sin ninguna relación con lo que es la empresa, sino que trataré de ver que éstas sean alineadas a lo que es la estrategia de la institución. Bien, colegas. Ahora, aquí tienen toda la bibliografía que se ha utilizado. Tienen todos los elementos necesarios. Sobre esta unidad de competencia es que tienen que hacer su mapa mental. Nuevamente, felicidades a las dos colegas que han realizado ya su mapa mental. Quería decirles que ese 90 que se ha sacado una de ellas tiene que tranquilamente pasar a un 100%, porque es un trabajo muy lindo, y con las correcciones que le he dado, estoy seguro que va a mejorar, y con lo que hemos visto más ahora, incluir otros elementos. Entonces, colegas, vamos a fijar esta actividad que me la van a entregar hasta el día. Aquí estamos. Ya. Teníamos una fecha, la vamos a mover un poco para poder ser más coherentes. Miren, yo no quiero que se acumulen, yo quiero que entreguen desde ahora para poder beneficiarnos de lo que les decía anteriormente, de esa retroalimentación tan importante. Y la vamos a poner hasta el día 31, sábado 31, hasta el 1 de julio. Ya tienen que haber entregado, pero sensiblemente de agosto. No solamente esta tarea, sino el viernes vamos a ver otra. Ya nos fuimos a agosto. A las 23. A las 11, hasta las 11 de la noche. Colegas, no esperen el último momento para subir, por favor. Y tampoco hagan caso omiso a la forma en la que se tiene que nombrar. Está explicado, todo está correctamente descrito. En esta parte ustedes van a poder ver donde dice instrucciones para la práctica. Ahí está lo que tienen que hacer. Nombren correctamente su mapa, elaboren. Si necesitan ejemplos, fíjense, elabore su mapa de acuerdo a lo que se explica, ¿no es cierto? Exporte su archivo en PDF y tome el ejemplo del señor que se llamaba Carlos Andrés Pérez Núñez. Tiene que nombrar su primer nombre, su primer apellido. Con mayúscula, empieza con mayúscula, el resto con minúscula, mapa. No es complicado, es tremendamente simple, pero tienen que seguirlo. No hagan caso omiso, esto es importante. Ustedes son más de 15 estudiantes y quiero evitar el trabajo tedioso de decir, ¿de quién será este mapa? A ver, no le había puesto nombre, pero si ponen de esta forma, ya se constituye incluso en un insumo para lo que es su portafolio de ganancias, ¿ya? Entonces recién pueden subir a la plataforma. Suban, si es posible, hoy día o mañana mismo, y van a tener mi retroalimentación todos los días a partir de las 5 yo voy a revisar y les voy a dar mis correcciones, mis sugerencias para que vayan mejorando. ¿Ya? Las explicaciones para realizar el mapa están ahí. Y acá está la teoría sobre los mapas mentales y hay 3 ejemplos o 2 ejemplos que les va a permitir a ustedes orientar cómo es un mapa mental.
sus colegas, las que ya han subido su tarea, lo han hecho perfectamente, son mapas correctos. Aquí aquí es un ejemplo, aquí está el otro ejemplo, está la teoría, los paquetes que pueden utilizar, y algunos se quieren cortar las venas con papitas fritas, pero no lo hagan. Si no pueden utilizar ninguno de estos softwares, háganlo a mano, pero bien clarito, con letras legibles, y suban a la plataforma en la forma en la que se indica, la manera que se está indicando en las instrucciones. ¿Alguna consulta, colegas? ¿No? Bueno, entonces todo debe estar muy, muy claro, ¿verdad? Cualquier consulta que tengan, por favor, la formulan nomás en el foro, no hay ningún problema, yo voy a estar pendiente. Otras dos recomendaciones. El foro obligatorio ya está abierto. Tienen que participar porque cuenta, ¿ya? Cuenta, es parte de la calificación. Entonces, pero no solamente por eso participen. Ya están los dos foros y en cada uno de los foros se está indicando qué es, cuál es el tema que se tiene que hacer. Primer foro obligatorio es este y el segundo foro lo vamos a abrir recién la próxima clase. ¿Ya? Bien, creo que ahora sí tenemos todo lo necesario. Tenemos que correr. Y les voy a llamar lista. Stephanie. Presente, doctor. Perdón, ya le puse falta. Lucy. Presente, doctor. Muy bien. Daniel. Presente, licenciado. Perfecto. Jacqueline. Presente, doctor. Muy bien. Jacqueline. Ivone ahora. Presente, licenciado. Muy buenas noches. Adelaida. Sí, se ha participado Adelaida. Presente. Sí, ¿no? Sandra Carola. Está ahí también. Johnny Reinaldo. Presente, licenciado. Muy bien. Mary. Presente, licenciado. Perfecto. Melanie Ivana. Presente, licenciado. Anotado. Wendy Laura. Ya. Wendy no ha venido esta vez. Aldair. Presente, doctor. Anotado, estimado Aldair. Jimena González. Presente, licenciado. Muy bien. Va a mejorar esos temitas que le he anotado en la plataforma. Sí, tienen que leer, ¿no? Todos los que suban sus mapas, y al igual que Jimena, van a leer la retroalimentación que les doy. Marco Gustavo. Presente, doctor. Ya le iba a ponerlos. Diego Daniel es el que ha hablado, ¿no? Ya, no está. Tejerina Yaduba. Presente, licenciado. Estoy presente, licenciado Diego Suxo. Anotado, Diego. Perfecto. Gracias. Carla Gabriela. Presente, licenciado. Perfecto. Y finalmente, María Eugenia Yuca. Presente, licenciado. Bien. Última vez, Wendy Laura no está, ¿no? Ya. Muy bien, queridos colegas. Entonces nos estamos viendo el viernes para abordar directamente nuestro último tema. Perdón, nuestro tema, nuestra segunda unidad de competencia. Es que me he confundido un poco. Licenciado, Sí. tenía una consulta. Claro que sí, adelante. Respecto al foro, yo vi que la fecha es hasta hoy día. No, el foro está abierto hasta el final. Porque como son opiniones y cosas que tienen que subir, suban nomás. No se preocupen, yo se las voy a modificar. ¿Hasta cuándo va a estar habilitado, licenciado, el foro de...? Va a estar abierto nomás, pero no se acumulen trabajos, yo les sugiero.
no se acumulen porque no vale la pena, ¿no es cierto? Gracias, licenciado. No hay por qué. No se había podido modificar. Sí, sí, se puede. Se puede. ¿Ve? No está habilitada el límite de fecha para el foro, así que pueden nomás participar. A lo mejor pueden ir mejorando incluso. Bien, colegas, eso es todo entonces, y nos estamos viendo el día viernes, ¿verdad? Sí, Lick. Ya, que tengan muy buenas noches, espero les haya servido lo que hemos avanzado. Cualquier consulta al foro con toda confianza. También tienen mi correo electrónico, pueden escribirme, no hay ningún problema. Gracias, Vicen. Muchas gracias, Lisa. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias. noches. Hasta luego, Gracias, compañeros. Vicente. Muy buenas noches. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Hasta luego, Jacqueline. Jacqueline, ¿verdad? Sí. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, Mary. Un saludo. Hasta luego, doctor. Hasta el viernes. Hasta luego, Aldair. Lucy. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, colegas.